Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Alexandra y te invito a que te suscribas y que actives la campanita para estar pendiente del nuevo contenido. Si ya estás suscrito, comencemos. En el canto se necesita tener un control absoluto de la respiración. Esto va a ayudarnos a prolongar por mucho más tiempo la duración de una nota, también a la buena colocación de la voz y sobre todo con la ayuda del diafragma vamos a tener potencia y un buen apoyo. Primero vamos a iniciar con un ejercicio muy sencillo que va a ayudarnos a conocer cómo es nuestra respiración. Vamos a hacerla en 3 tiempos: inspiración, suspensión y aspiración. Vamos a tomar el aire por la nariz. Esto es muy importante ya que el aire al pasar por nuestros conductos nasales se calienta un poco antes de llegar a la garganta, y esto es muy importante porque evita que nuestros pliegues vocales, o bien conocidos como cuerdas vocales, tengan un cambio brusco de temperatura. Ahora inhalamos, retenemos y exhalamos. Aquí nos vamos a dar cuenta de 2 puntos importantes. Primero, algunas veces inconscientemente solemos subir nuestro pecho al respirar. Algo que ayuda mucho para que esto no suceda es que crucemos nuestros brazos alrededor de nuestro pecho y al respirar evitar que esto se mueva, así. Otro de los puntos más importantes es conocer y utilizar nuestro diafragma. El diafragma es un músculo que separa el sistema digestivo del respiratorio. Cuando inhalamos, la cavidad torácica se expande y nuestro diafragma baja, y cuando exhalamos, nuestro diafragma sube y apoya una posición convexo hacia arriba. En el canto se necesita tener un control absoluto de este músculo, ya que el aire al salir por nuestro cuerpo y al pasar por nuestras cuerdas vocales debe ser totalmente dosificado. Es decir, que el aire debe salir de una manera muy controlada, y esto se logra con la presión del diafragma cuando sube. Para lograr tener la sensación de que nuestro diafragma se mueve, vamos a recordar el jadeo de un perro. Vamos a poner nuestra lengua detrás de los dientes, justo tocando el paladar, así. Cada vez vamos a hacerlo más despacio. Ahora, si lo hacemos por la nariz y teniendo la misma sensación de que nuestro diafragma se mueve y que nuestra caja torácica se expande, ya estamos respirando correctamente. A continuación, vamos a hacer una serie de ejercicios indispensables que nos va a ayudar a fortalecer y lograr controlar este músculo. Ejercicio número 1. Como ya lo vimos anteriormente en los 3 tiempos de respiración, ahora vamos a tomar el aire en 3 tiempos, así. Voy a hacerlo de una manera exagerada para entenderlo mejor. Al hacer este ejercicio vamos a hacer la respiración muy suave y que sea casi imperceptible, así. Ahora vamos a retener el aire también por 3 tiempos. Y después vamos a exhalar también en 3 tiempos, muy suave y sin pausas. Ahora vas a hacerlo tú. Este ejercicio puedes hacerlo aumentando el tiempo. En este caso lo hicimos en 3, pero puedes hacerlo en 4 o en 5 si estás iniciando. Ejercicio número 2. En este ejercicio vamos a recordar el jadeo de un perro, pero esta vez vamos a tomar y botar el aire por la nariz durante 5 segundos, así. Ahora vas a hacerlo tú. Ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a utilizar la trompetilla, es decir, que vamos a unir nuestros labios y resoplar entre ellos. Vamos a hacerlo entonando una nota fija, puede ser cualquiera que sea cómoda para ti. En este caso vamos a utilizar la nota mi. Vamos a mantener esta nota por 5 segundos, así.
otra vez. Ahora vas a hacerlo tú. Ejercicio número 4. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con la trompetilla, pero esta vez vamos a darle alturas. Es decir, que vamos a explorar nuestro rango vocal desde lo más agudo hasta lo más grave. Así. Ahora vas a hacerlo tú. Ejercicio número 5. Ahora vamos a cantar las 3 primeras notas o los 3 primeros grados de una escala mayor, con una sola respiración y nombrando las letras del abecedario. Así. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora lo vas a hacer tú. Y déjame aquí abajo en los comentarios hasta qué letra del abecedario llegas. Ejercicio número 6. En este ejercicio vamos a entonar las 5 primeras notas de una escala mayor. Vamos a hacer este ejercicio con trompetilla, pero esta vez vamos a agregarle unas dinámicas. Primero vamos a hacer el ejercicio con un volumen muy bajito. A esto lo llamaremos piano. Después vamos a subir muy fuerte el volumen. Esto lo llamaremos como forte. Ahora vas a hacerlo tú. Recuerda que debe ser continuo y con una sola respiración. Ejercicio número 7. En este último ejercicio vamos a entonar toda la escala mayor, pero esta vez vamos a agregarle las dinámicas piano y forte. Ahora vas a hacerlo tú. Practicando estos ejercicios de manera frecuente vas a lograr tener un muy buen control de la respiración al cantar. Por último, te invito a que visites el anterior video de nuestra sección de canto si aún no lo has visto. Si te gustó el video, dale manita arriba y suscríbete. Recuerda activar la campanita para estar pendiente del nuevo contenido. Hasta la próxima.